del Departamento Nacional de Planeación, quien se dirigirá a todos ustedes con la conferencia Visión del Sistema de Salud desde el Departamento Nacional de Planeación. Bienvenido. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y pido mil disculpas por la llegada tarde, pero veníamos casualmente con el señor presidente de la ANDI en el vuelo que se retrasó un poquito. Muchísimas gracias. Para mí es un honor siempre estar en los eventos de los empresarios y por supuesto en los eventos de la ANDI y así lo hemos demostrado en el gobierno nacional. Hemos sido un gobierno que ha demostrado con creces y sin vergüenza que está absolutamente convencido que el sector privado es un aliado fundamental del desarrollo en Colombia y que es un aliado fundamental del crecimiento económico y por supuesto del logro de cada una de las metas que nos pusimos al llegar, entre otras, que tengamos un mayor crecimiento económico. Yo me voy a referir hoy a algunos elementos asociados a la visión que tiene el Gobierno Nacional y puntualmente el Departamento Nacional de Planeación y que la plasmamos en el Plan Nacional de Desarrollo asociados al sistema de salud. Lo primero, y como dividiré la presentación, es básicamente en tres partes: de dónde venimos, y en esto me voy a dedicar una parte importante; segundo, cómo estamos; y tercero, hacia dónde creemos que vamos. Lo primero, de dónde venimos, y esto les confieso que me siento en la obligación de hacerlo en las últimas veces que he estado presentando por un asunto meramente generacional, y es que les confieso que últimamente me preocupa profundamente las discusiones que hay alrededor de los hechos, los datos de desarrollo, y que parecieran que no estuvieran completamente relacionados en la evidencia. Y me he tomado el trabajo de hacerlo incluso con familiares. En alguna ocasión le preguntaba a mi mamá si sabía cuántos años de escolaridad creía ella que tenía cuando nació. Mi mamá más o menos en la época de la década de los 60. Y la sorpresa fue que como no lo esperaba, mi mamá estudió arquitectura, estudió otros tipos de temas, pero era una señora educada. De todas maneras, no supo decirme cuántos años de escolaridad tenía cuando ella nació, en la década de los 60. A lo que yo le respondí, pues mamá, los años promedio de escolaridad que tenía cuando usted nació eran exactamente 3 años. 3 años de escolaridad tenía ella en 1960. Este era el promedio de escolaridad en 1960 en Colombia para las mujeres. Yo le pregunté, ¿usted sabe cuántos va a tener mi hija? Mi hija nace en 2 semanas, según el due date de los médicos. Y le preguntaba, ¿usted sabe cuántos años de escolaridad va a tener mi hija que nace dentro de un par de semanas? Eso se lo preguntaba hace un mes. Tampoco me sabía responder. Le dije, bueno, la diferencia que hay entre usted y mi hija es simplemente yo. O sea, una generación. No hay más de una generación. O sea, mi mamá, mi hija. Y los años de escolaridad que va a tener mi hija en las próximas 2 semanas será 12.3 años. Los años promedio de escolaridad que tiene una mujer en Colombia actualmente son 12.3 años. ¿Por qué traigo esto en un discurso de una conversación alrededor del sistema de salud? Porque pareciera que en Colombia estemos olvidando dónde venimos y cuáles han sido los avances, no del último año, no de los últimos 4, no de los últimos 8, no de la última década, sino unos avances incluso de 200 años de república. Precisamente así como hemos avanzado, que mi hija va a tener 4 veces los años de escolaridad que tenía mi mamá, es decir, una sola generación. Así hemos avanzado en todos los temas. Por supuesto, tenemos retos infinitos. 12.3 años en escolaridad de mujeres todavía es muy bajito para los años promedio de la OCDE. Hay otras discusiones de pertinencia, hay otras discusiones de calidad, hay unas discusiones alrededor de la formación para el trabajo, pero no se puede negar que la calidad de vida que había en 1960 o en 1900, incluso antes, era mucho menor a la que hay ahora. Y es precisamente a eso que me voy a referir, porque eso no pasa simplemente en escolaridad. O sea, si uno se va dato por dato, en cualquier dato de desarrollo económico en Colombia, va a encontrar que si bien hemos tenido momentos de ciclos o cosas por el estilo, hay un avance contundente. Es decir, no hay que inventarnos el país desde cero. Claramente tenemos retos muy importantes. Por ejemplo, uno muy asociado al sistema de salud, la esperanza de vida. Esta es la esperanza de vida desde 1900 hasta el último dato, 2018 debe ser. La esperanza de vida en 1900 era 29. O sea, si yo hubiera nacido en 1900 ya estaría muerto. ¿Sí? El promedio yo tengo 32 años, el promedio de vida en 1900 era 29 años. O sea, ni siquiera yo hubiera alcanzado a vivir.
Por supuesto, como se puede ver en el auditorio, la gente en Colombia ya no tiene mi promedio de vida. La gente en Colombia, como efectivamente está en el auditorio, hay gente que tiene incluso más años que yo, que hace 100 años ni siquiera podía estar vivo o la probabilidad que estuviera vivo era muy baja. Los años de esperanza de vida al nacer en Colombia actualmente están alrededor casi de los 80 años. O sea, eso es un avance contundente y claro. Y eso se ve en muchísimos datos. Si uno coge tasa de mortalidad infantil por cada 100.000 nacidos, que de hecho era una de las medidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que acabaron hace un par de años de Naciones Unidas, vemos con contundencia una disminución de la mortalidad infantil. La probabilidad que un niño recién nacido muera ahora es considerablemente menor, o sea, casi 100, 200 veces menos probable que lo que era hace 100 años o incluso menos de 100 años. Y eso es otro indicador de que el país efectivamente está avanzando, y va avanzando no porque tengamos X cara o X persona, es porque efectivamente el país tiene unas instituciones que ha ido avanzando y que muestran, y la sociedad misma, el foro que congrega hoy a personas asociadas y a empresas que han estado trabajando en temas farmacéuticos, precisamente han sido empresas y personas que han estado aportando a que la calidad de vida mejore. Y así sucesivamente, si uno revisa una cantidad de datos en Colombia, ve un contundente avance. Por ejemplo, uno en la que veníamos conversando con Bruce de su época en el gobierno nacional, trabajando en el Departamento de Prosperidad Social, en temas asociados a pobreza, uno ve con contundencia una disminución de la tasa de pobreza monetaria, uno ve con contundencia una disminución de la pobreza multidimensional, uno ve un incremento de la clase media en Colombia. Por supuesto que a veces hay ciclos, a veces la tasa es más baja de la que quisiéramos, el ritmo no es exactamente el que quisiéramos una disminución de la pobreza de repente más contundente. Todavía hay cerca del 27% de la población en Colombia en situación de pobreza, y por supuesto que es un imperativo ético resolverlo, como cada uno de los indicadores que todavía tienen retos. Pero es evidente el avance, es contundente el avance en nuestro país, y así lo vemos, y eso tiene explicaciones en muchas variables. Una de las variables explicativas en los trabajos académicos de las anteriores características, o sea, una de las razones por las que tenemos cada vez mayores años de esperanza de vida, una de las razones por las que tenemos cada vez menores tasas de mortalidad infantil, de mortalidad materna y cosas por el estilo, es precisamente porque la cobertura del sistema de salud en Colombia se aumentó de manera considerable con las reformas que se hicieron en los 80 y en los 90. Puntualmente estamos teniendo coberturas cercanas casi al 100%, estamos en la última milla, que como es reconocido en la literatura internacional, siempre es más difícil avanzar en esa parte. ¿Que hay retos todavía? Sin duda. ¿Que el problema de cobertura no es el único? Claramente no. Todavía hay problemas asociados a las diferencias entre urbano y rural, todavía hay problemas asociados a la calidad, a la temporalidad de la prestación de esa cobertura en salud. Hay una cantidad de retos, pero es evidente y es contundente. O sea, estos no son datos ni del gobierno, ni son datos, estos son datos que uno los puede constatar con muchísimas bases de datos, incluso internacionales. Uno ve con un evidente avance y progreso al país en los temas no solo asociado al sistema de salud, sino también asociado al desarrollo económico en general. Y es precisamente en ese entorno, y yo les decía que me siento con la obligación generacional, porque en muchos debates pareciera que se pierde como ese norte, o sea, como que no, es que esto está mal o esto hay que resolverlo. Sí, no lo estamos negando, por eso trabajamos constantemente desde bien temprano hasta bien tarde, por eso hacemos mesas de trabajo, por eso escuchamos lo que dice el sector privado, por eso escuchamos lo que dice la academia, por eso escuchamos constantemente lo que dicen los estudiantes, los sindicatos, incluso las personas que se oponen completamente al modelo de sociedad que estamos defendiendo, en una en que el sector privado tiene un papel importante, pero no podemos negar que hay un avance contundente. Y precisamente en cómo estamos es que para seguir esta tendencia, incluso acelerar el proceso de desarrollo que ha tenido Colombia y avanzar en los temas que no hemos podido avanzar en las últimas décadas, a pesar de los muchos que hemos avanzado, es que nosotros planteamos en el Plan Nacional de Desarrollo algunos elementos para seguir poniendo piedras que avancen de construcción, propositivos, constructivos en el desarrollo del país. Y uno de ellos fue efectivamente los asociados al sistema de salud. Y asociados al sistema de salud hay algunos elementos que son bien interesantes que les voy a mostrar, básicamente intentando propender por un sistema de salud en el que cada vez tengamos una mejor calidad de servicio, donde la cobertura siga avanzando
y sigamos avanzando esa tendencia. Y una cosa bien particular es que sea sosteniblemente desde el punto de vista financiero, lo cual en los últimos años en el sistema de salud ha sido particularmente complicado. Y tenemos un triángulo que cada una de las propuestas que llegaron en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, intentamos meterla ahí, intentamos entenderla desde ese punto de vista. Una parte, la población que se atiende, en la cual debe haber, por supuesto, una población que se atiende con satisfacción y eficiencia, es decir, el uso de los recursos precisamente usados para que los pacientes, puntualmente los usuarios del sistema, tengan una buena calidad de servicio. Y escogimos como 6 pilares principales en el sistema de salud. 6 pilares principales que básicamente tenían algunas medidas específicas en cada uno de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo asociado al sistema de salud. El primero era un objetivo de fortalecer la rectoría y la gobernanza. Ahí hubo esfuerzos no solo en el Plan Nacional de Desarrollo, sino también en la ley que apoyamos para fortalecer la Superintendencia de Salud y que permitía precisamente fortalecer y darle mayores herramientas de vigilancia y control y, por supuesto, disminuir los casos de corrupción que hay en el sector. El segundo elemento bien importante fue, de alguna manera, implementar prioridades y tener claridad en cuáles eran las intervenciones más necesarias en la salud pública. Y encontramos, y el ministro de Salud, que ha hecho un trabajo loable, no solo en su cartera, sino en que en el resto del gobierno, a mí me tocó vivirlo como viceministro de Hacienda, entendiéramos las principales problemáticas del sector salud. Y en eso los asuntos asociados a la promoción y prevención ha sido muy vocal. El tercer elemento muy importante que hemos tenido es el de efectivamente articular cada uno de los actores que están en el sector. Ahí hemos hecho un trabajo sobre el que voy a hablar más adelante, puntualmente usando la tecnología para que los actores que hacen parte de este sector efectivamente estén coordinados y cada uno pueda aportar lo mejor que tiene en cada una de las actividades que tenemos. El cuarto, fortalecimiento de la infraestructura. Ahí incluimos tanto en los presupuestos como en la discusión del presupuesto, no solo del presupuesto general de la Nación, sino también el presupuesto de regalías y también el Plan Nacional de Desarrollo, proyectos y habilitar a que se puedan hacer, por ejemplo, y hacer uso de ese mecanismo que ha sido efectivo de obras por impuesto para infraestructura asociada al sistema de salud. El quinto elemento por el que nos hemos concentrado también es el cerrar las brechas de capital humano que hay en el sector. Es ampliamente conocido que Colombia y los países emergentes, los países de ingreso medio alto, usualmente tienen una barrera de crecimiento económico y de desarrollo y que está asociado básicamente a la brecha que hay entre el capital humano, entre la oferta y la demanda de capital humano. Ahí hemos hecho esfuerzos también en coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo. Y el último, el que hace referencia al gasto público, a la eficiencia del gasto público. Colombia es un país que en términos comparativos recauda pocos impuestos en términos del PIB y su gasto social en realidad, aunque es bien importante, también en términos comparativos tampoco es que sea desbordante, pero sí tiene un urgente y necesario objetivo y tarea y reto asociado a la eficiencia del gasto. No es tanto la cantidad de recursos que se gaste o la cantidad de recursos que se recolecte, sino en la eficiencia del uso de esto. La Comisión del Gasto Público del 2016 lo había mencionado de muchas formas, hay todavía espacio para mejorar eso. Y una de las razones que fue de alguna manera una obsesión, porque era una promesa del entonces candidato y hoy presidente de la República, asociado a sanear las finanzas del sistema de salud. Porque eso básicamente ocurría lo siguiente: dado que estamos en un mercado que de alguna manera es regulado, que tiene topes de precios y cosas por el estilo, pues al disminuir la fuente de financiamiento con la que contaba el sistema de salud, o básicamente en tener retrasos en el financiamiento, básicamente en tener demoras en el reconocimiento de los pagos, pues encarecía inmediatamente en la prestación del servicio. Y pues al encarecer la prestación del servicio y al tener un mercado que es regulado, que tiene topes de alguna manera, porque tiene un servicio público que es fundamental, pues básicamente se traducía o como se trasladaba, y eso teóricamente es absolutamente fácil de explicar, pues tenía una implicación en disminución de calidad del servicio. O sea, el costo que estaba ejerciendo el gobierno nacional o de alguna manera el Estado y los colombianos al no poner el fondo de recursos que estaba esperando el sistema, pues encarecía el financiamiento y por lo tanto se disminuía la calidad. Eso estaba pasando, es por eso que nos pusimos en la tarea de resolverlo. ¿Y hacia dónde vamos? Más allá de lo que estoy seguro que el ministro de Salud mañana lo contará y que ya ha sido ampliamente conocido, de intentar poner bajo control y poner y sanear
las cuentas que tenía el sistema de protección social y puntualmente el sistema de salud en Colombia, que lo incluimos en artículos que le hemos llamado artículos de punto final. En el Plan Nacional de Desarrollo hemos trabajado en otros elementos y quiero contarles hoy precisamente sobre eso, porque una apuesta que tuvimos en cuanto llegamos al gobierno fue efectivamente hacer un mejor uso de los recursos, pero para hacer un mejor uso de los recursos seguramente también necesitamos inversiones y actividades, tareas específicas asociadas al uso de la tecnología, pues para poder administrar mejor los recursos. Y es ahí donde hemos estado concentrados últimamente. Una primera cosa que les quería contar de cómo la transformación digital, y es como nosotros vemos desde el Departamento Nacional de Planeación el sector, podemos avanzar, es la primera hace referencia a la interoperabilidad de plataformas. Se habla mucho que en Colombia no hay mucha información y que de alguna manera en algunos casos no tenemos la información completa. Pareciera que ese fuera un problema, pero en realidad los diagnósticos lo que arrojan es que tenemos información en muchos lugares que es fragmentado. Por eso nos hemos puesto en una tarea muy importante de interoperabilidad de los sistemas. El Gobierno Nacional está avanzando en la implementación, en el barrido de información asociado al SISBEN 4, pero creemos que ese es solo un paso inicial. Eso va a ser muy importante para Colombia porque va a permitir incluirle la variable de ingresos a los mecanismos de focalización que actualmente no están con ninguno de los tres SISBEN anterior. Con el SISBEN 4 vamos a poder avanzarlo, pero vamos a dar un paso hacia adelante. No solo vamos a tener esa recolección de información que nos va a permitir tener un SISBEN más sólido y por lo tanto una focalización mejor, sino que vamos a hacer uso de algo que ya de alguna manera el ser humano se inventó y es el registro social. Es la interoperabilidad de sistemas para poder hacer una mejor focalización del gasto. Otra cosa que estamos haciendo en interoperabilidad es precisamente la historia clínica electrónica en Colombia. Había un proyecto de ley que efectivamente fue aprobado y hemos retomado de alguna manera ese proyecto de ley, lo apoyamos en su momento y estamos trabajando profundamente no solo en el Ministerio de Salud y en el Departamento Nacional de Planeación, sino también con el Ministerio de Tecnología y Comunicaciones, a ver cómo hacemos para hacer una implementación que sea efectivamente, que ahorre costos, que disminuya los costos de transacción no solo para el Estado, para los usuarios, sino también para las empresas del sector. La segunda cosa que estamos haciendo es efectivamente hacer análisis de datos, básicamente usar la tecnología y los nuevos métodos de análisis de estadística para poder encontrar patrones en cada una de las historias clínicas. Eso ha sido un ejercicio que ha estado haciendo el Departamento Nacional de Planeación en los últimos meses y que creemos que va a dar luces no tanto de ese caso específico, pero sí del uso de las nuevas tecnologías y las nuevas metodologías para poder entender el sistema de salud. Y el tercer tema es algo que ya se ha hablado recientemente y es los modelos de predicción para optimizar el gasto. Puntualmente lo hemos hecho para enfermedades renales crónicas, que son modelos precisamente de estimación y de pronósticos de cuáles son las características estadísticas y por lo tanto sociodemográficas de cada uno de los pacientes que tienen estas enfermedades. Y lo hemos estado haciendo. El sistema de salud que nos dicen, bueno, ¿cómo lo va a hacer? O sea, ¿usted cómo va a implementar las historias electrónicas? Pues ya el sistema, ya ustedes mismos, los que están aquí, los afiliados a esta Cámara, puntualmente la ANDI, hacen, no solo ustedes, sino todos los asociados al sector, ya generan una cantidad de información. Por ejemplo, ya hay 267 millones de registros anuales de atención en salud cada año. O sea, ya tenemos suficiente información para poder hacer uso de esa información, no solo para focalizar el gasto, sino también para poder hacer pronósticos y tener un avance significativo. Y así tenemos una cantidad de información que en realidad con inversión en tecnología y con inversión en manejo de información, pues podemos tener avances importantes. Ya les contaba un poco el registro social, que es como nuestra apuesta en el Departamento Nacional de Planeación, que el próximo año, básicamente al entregar el SISBEN 4, nos pondremos una nueva tarea, no vamos a descansar. Creemos que el SISBEN 4 es un avance contundente, como lo fue el 2 con respecto al 1, como fue el 3 con respecto al 2, pero ahora no solo nos vamos a quedar con el SISBEN 4, sino que queremos dar un paso adelante, y un paso adelante es precisamente el registro social, que nos va a poder permitir intercambiar información no solo de subsidios, sino solo de focalización del gasto, sino de otro tipo de fuentes de información. Ahí creemos que el país va a tener un sistema asociado al gasto social que está de alguna manera en mora de tenerlo. Si bien ha caído la pobreza de 50 a casi la mitad en menos de 2 décadas, todavía tenemos un espacio para mejorar en ese sentido. Ya les contaba un poco, estos son los aliados que tenemos en la historia clínica
electrónica interoperable, el Ministerio de Salud, el Ministerio de TICS, la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda, el Archivo General y el DNP hemos estado trabajando. Esto básicamente muestra nuevamente algo que les contaba, que era unos ejercicios que estamos haciendo de análisis y de pronóstico de datos alrededor de algunas enfermedades. El de enfermedad renal crónica nos ha dado resultados que creemos que pueden ser replicables en la metodología, en el uso de la información y los procedimientos para otro tipo de enfermedades, básicamente para poder pronosticar, por ejemplo, y para tener pronósticos alrededor de la composición espacial de enfermedades y cosas por el estilo, lo cual nos permite llegar de manera más eficiente a cada una de las regiones del país. Esto es lo que tenías para contarles. Nuevamente finalizo con lo que inicié, y era, yo me siento en la obligación, más que como funcionario, como servidor público, con la obligación generacional de recordar en cada uno de los espacios en los que he estado últimamente. En el Ministerio de Hacienda tenía menos posibilidad de hacerlo porque básicamente estaba uno en el día a día, pero en este tipo de espacios en los que hay personas que conocen los datos, pero vale la pena reiterarlos. Es absolutamente falso los que afirman que el país cada vez está peor, cada vez tiene más pobreza, cada vez tiene X cosa, que vamos por el camino que no es correcto. Eso es absolutamente falso. O sea, no hay evidencia empírica que soporte ese pesimismo. Cada quien está de alguna manera en su libertad de ser pesimista, si a bien lo tiene y si lo considera que es un estilo de vida divertido, cosas por el estilo. Pero no pueden convertirse las opiniones pesimistas en realidades, porque pues desafortunadamente pues la realidad existe, los datos existen, los hechos existen, y los hechos muestran que no tiene sentido esa sensación de pesimismo o de amarillismo alrededor de la actualidad del país. En realidad somos un país que ha avanzado de manera contundente en sus 200 años de república, y en el último año hemos estado haciendo muchas cosas, entre otras las que les he comentado hoy, asociado al sistema de salud, para poder avanzar cada vez más rápido. Es decir, para que los retos cada vez sean menores, para que la siguiente generación, y puntualmente el caso que les ponía de mi hija, incluso pueda tener una mejor calidad de vida que la que tuvo mi mamá y la que tuve yo, la cual ya va a ser cierta simplemente por nacer, pero ojalá que la generación que la excede a ella, la hija de su hija y las que vienen, pues tengan incluso menores tasas de mortalidad, tengan mayores tasas de cobertura, y ojalá la calidad sea mejor. Eso es básicamente la postura y la visión que tiene el Departamento Nacional de Planeación del Sistema de Salud en Colombia. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación, y espero que no sea la última vez que nos veamos, sino que tengamos otros espacios para discutir con más detalle los temas importantes como los que se están tratando en este evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez, por su intervención. Para continuar con nuestra agenda académica, invitamos al escenario al doctor Sergio Carreta Barradas, director del Centro de Enfermedades Respiratorias de México. El doctor Carreta participará en este espacio con la conferencia Resistencia Antimicrobiana, un reto global. Bienvenido, adelante.